Ahora, antiguamente, ¿cómo se definía el estatus convulsivo? Se definía como una crisis comicial que persistía por un tiempo prolongado. Ellos ponían un tiempo de 30 minutos. O distintas crisis que se repetían de modo que no existe recuperación completa de la conciencia entre una crisis y otra, ¿no? Esa es también una definición antigua. Ahora, en el 2015, esta Liga Internacional de la Epilepsia propone que el estatus convulsivo ofrece una orientación cuando se considera sobre todo el tratamiento. Entonces, ¿qué cosa es el estado epiléptico, no? Según esta Liga Internacional de la Epilepsia. Es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables. Hola. No sé quién está ofreciendo algo ahí. Voy a empezar de nuevo ya porque la verdad que ya me distraen esas interrupciones. Entonces, el estatus epiléptico es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o el inicio de los mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas, ¿no? Esto de acuerdo a un gráfico que les voy a mostrar posteriormente, después del punto de tiempo 1, ¿no? Que es de 0, consideran de 0 a 5 minutos. Y es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, después del punto temporal 2, debido a que hay muerte o lesión neuronal y alteración de las redes neuronales, dependiendo del tipo y duración de las convulsiones. Entonces, cuando refiere que cuando se pierde el equilibrio entre la excitación neuronal y la inhibición neuronal, o sea, se supone que hay más excitación y menos inhibición, es cuando se prolonga la crisis comicial o convulsiones, ¿no? Esta es la gráfica que les digo que propone la Liga Internacional contra la Epilepsia. Punto cero, del momento que empieza la convulsión. Hasta los 5 minutos, ¿no? Hay una posibilidad grande de que cedan espontáneamente. O sea, entraría acá en la definición de convulsión pues, común y corriente, ¿no? Que no necesita tratamiento y cede. Si persiste la convulsión, entonces entramos a T1, ¿no? Y es probable que continúe la convulsión y ahí es donde nosotros ya deberíamos iniciar el tratamiento para evitar las secuelas de la muerte neuronal o la disrupción de las redes neuronales que se produce cuando llegamos al punto 2, ¿no? Entonces, si a veces pasa que no se puede controlar las convulsiones a pesar de que hemos dado 2 o 3 tratamientos anticonvulsivantes, ¿no? En esta etapa, desde el 5 al 30, y persisten las convulsiones. Ahí se va a producir un daño hasta cierto punto irreversible, ¿no? De las neuronas y sus redes. Entonces, acá ya estaríamos hablando pues de un estatus epiléptico, ¿no? Generalmente, en la etapa de T1, ¿no? Las convulsiones son tónico-clónico generalizadas. O también puede ser estatus epiléptico focal, ¿no? Y estatus epiléptico no convulsivo, o sea, de etiología desconocida, ¿no? Cuando ya llegamos a la T2, ¿no? De este tiempo que da el estatus convulsivo, el tónico generalizado también se incrementa hasta 30%, se puede decir, y la focal también se incrementa a un 60%. Entonces, ¿cuáles son estas etapas del estatus convulsivo? Estado epiléptico precoz, que dura de 5 a 10 minutos. Estado epiléptico ya establecido, de 10 a 30 minutos. Un estado epiléptico refractario, de 30 a 60 minutos. Y si continúa, pues, después de este tiempo, ya estamos hablando de un estado epiléptico maligno. También en el 2015, esta Liga Internacional contra la Epilepsia propone otra clasificación de estatus convulsivos que se basa en 4 ejes. El eje 1, la semiología, el eje 2, la etiología, y el eje 3, el estatus, ¿no? De acuerdo a las lesiones en el electroencefalograma. Y el estatus 4, la edad.
Entonces, el eje de la semiología con síntomas motores prominentes o síntomas motores no prominentes, ¿no? Acá tenemos el estatus convulsivo con convulsivo generalizado, focal que evoluciona a convulsivo bilateral y no se sabe si comenzó focal o generalizado porque puede ser que el paciente ya llegó cuando a convulsionar en su casa, ¿no? Y también hay un estatus convulsivo mioclónico, sacudidos mioclónicas prominentes, que puede ser sin coma, con coma, o un focal motor, ¿no? Dentro de esto puede ser una crisis jacksoniana, ¿no? O una adversiva, o una oculoclónica, ¿no? O paresia ictal o crisis focal inhibitoria. Puede ser también un estatus tónico o un estatus hiperkinético. Entonces, las no prominentes tenemos este tipo de convulsiones que están acá, ¿no? Acá se excluye la mioclonía prominente. Acá en este tenemos, estos son síntomas motores no prominentes, ¿no? Sin coma y otros desconocidos, focal o generalizado y un estatus autónomo. En el eje del electroencefalograma se propone la siguiente terminología para la descripción de los hallazgos, ¿no? Localización. Puede ser generalizado o bilateral sincrónico, lateralizado o bilateral independiente o multifocal. De acuerdo al patrón, pueden ser descargas periódicas, una actividad rítmica delta, punta onda aguda, onda lenta, etc. De acuerdo a la morfología, el número de fases, por ejemplo, un trifásico, agudeza, grafoelemento, amplitud, polaridad, etc. Características relacionadas al tiempo, ¿no? Depende de la prevalencia, la frecuencia y la duración. Puede ser un patrón diario o un índice porcentaje del trazo, forma de inicio, abrupto, evolutivo o fluctuante, ¿no? Y de acuerdo a la modulación, inducido por estímulo o espontáneo. Y el efecto de la intervención, de la medicación en la descarga, ¿no? De acuerdo a la edad, en el lactante puede ser niño de 2 años a 12 años, en la adolescencia y en la adultez, digamos, hasta antes de llegar a la edad geriátrica, se puede decir, mayores de 12 años hasta 59 años y los adultos mayores de 60. En cuanto a la etiología, puede ser, vamos a agrandar el cuadrito para que vean. A consecuencia de un episodio febril, más o menos el 22%, entonces este estatus convulsivo es provocado por una enfermedad febril, ¿no? Excluyendo infecciones directas, ojo, del sistema nervioso central, como la meningoencefalitis. Por ejemplo, puede ser a consecuencia de una infección respiratoria, de la vía alta o una otitis media aguda, y lógicamente se deben excluir también otras causas infecciosas. El sintomático agudo, que es el 26%, el estatus convulsivo que ocurre durante una enfermedad aguda que afecta sobre todo el sistema nervioso central, como una encefalopatía aguda, debido a una causa infecciosa que puede ser meningitis, encefalitis, producida por el virus del herpes, o metabólica, ¿no? Por una hipoglicemia, hiperglicemia, o hipohipernatremia, o hipocalcemia, hipomagnesemia. Tóxicos, ¿no? También debido a un trauma. Puede ser una hemorragia epidural, subdural o subaranoidea, o intraparenquimatosa, ¿no? Por un accidente vascular cerebral. El sintomático remoto. El estatus convulsivo ocurre en un paciente con encefalopatía crónica, ¿no? Pero por un proceso agudo intercurrente. O sea, este es el que, por decir, tiene, como dice acá, la encefalopatía crónica, de repente viene un cuadro febril y se presenta el estatus convulsivo. Esto, por ejemplo, una malformación o un insulto previo al sistema nervioso central con infección intercurrente, ¿no? O un trastorno metabólico como con hipoglicemia o la suspensión de la medicación, etc. El estatus
convulsivo sintomático remoto con precipitante agudo, ¿no? Que es el 1%. El estado convulsivo que ocurre en un paciente con encefalopatía crónica, pero por un proceso agudo intercutente, ¿no? Es igual. Y la encefalopatía progresiva, ¿no? El que ocurre en un paciente con una patología degenerativa del sistema nervioso central subyacente, ¿no? Por ejemplo, una metabolopatía. Y el idiopático, ¿no? 15%. No se sabe la causa a qué atribuir porque se presenta este estado convulsivo. En cuanto a la fisiopatología, se piensa, ¿no?, que el estatus epiléptico resulta de la falla de los mecanismos que normalmente termina en una crisis aislada. Esto puede surgir de la persistencia anormal de la excitación excesiva o de una inefectiva inhibición, ¿no? Lo que les dije al principio. ¿Y cuáles son los mecanismos propuestos? Activación constante del hipocampo, una pérdida de la transmisión inhibitoria mediada por ácido gamma aminobutírico en el hipocampo, una transmisión sináptica excitatoria glutaminérgica, ¿no? Acá tenemos la imagen de lo que se había manifestado. Acá tenemos el aminoácido gamma aminobutírico, ¿no? En el borde de las neuronas, y ahí se produce todo el trastorno. ¿Qué cambios fisiopatológicos vamos a encontrar? En el sistema nervioso central va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, sobre todo en la fase 1, que es de 0 a 30 minutos, mecanismos compensadores intactos todavía, aumenta la necesidad de oxígeno y de glucosa, aumenta la producción de lactato y aumenta también la glucosa. Los mecanismos son el fracaso bueno, estamos en la fase 2, ¿no? Alteraciones sistémicas también cuando hay trastornos de la glucosa, como hiperglucemia o una acidosis láctica. Las alteraciones que se pueden presentar en el sistema nervioso autónomo por hiperventilación, temperatura elevada o vómitos. Y en el sistema cardiorrespiratorio, aumento de la adrenalina y la noradrenalina, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión venosa central, hay hipertensión arterial, taquicardia o arritmias, ¿no? Y cuando están en la fase 2, mayor de 30 minutos, entonces acá ya fallan los mecanismos compensadores. Entonces hay un fracaso de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, hay una vasodilatación cerebral, hipoxia, acidosis láctica, edema cerebral, aumento de la presión intracraneana, coma. Y dentro de las alteraciones sistémicas va a haber hiponatremia, hipocalemia, acidosis mixta, falla hepático y renal, puede haber coagulación intravascular diseminada, raudomiólisis, mioglobinuria, leucocitosis. También puede haber alteraciones por la hipertermia, ¿no? En esta fase 2 va a haber dentro del sistema cardiorrespiratorio, edema pulmonar, hipoxemia, hipoxia, hipotensión y fallo cardíaco. ¿Qué pruebas debemos pedir a estos pacientes que están presentando un estatus epiléptico? Primero tenemos que valorar cuáles son los factores precipitantes, y es por eso que se recomienda iniciar primero, realizar una glucemia, porque a veces, como ustedes han visto, puede haber hipo o hiper, un hemograma para descartar un cuadro infeccioso. También hay que hacer pruebas de función hepática y renal, electrolitos, porque también puede haber a causa de hipernatremia, hiponatremia, hipocalcemia, etcétera, hipomania, etcétera. La gasometría de los gases para ver cómo está eh, equilibrio ácido básico, para ver que no haya acidosis, que no haya aumento del ácido láctico, etcétera, etcétera. Hay que dosar también amonio y los niveles de anticominciales, ¿no? Tóxicos en caso de sospecha. O sea, ¿a qué se refieren niveles de anticominciales? De repente que se le ha dado pues tratamiento con anticonvulsivos y ver si en qué nivel están en sangre. Según el contexto clínico, pruebas para determinar errores innatos del metabolismo. Hay que considerar acá la punción lumbar para obtener muestra para tinción de Gram, PCR y cultivo de líquido cefalorraquídeo. También debemos echar mano a los estudios de neuroimagen
La necesidad y el momento de la neuroimagen varían en función del cuadro clínico o la sospecha diagnóstica. El electroencefalograma, su realización no es imprescindible para el diagnóstico, ¿no?, de un estatus convulsivo, y por lo tanto no debe retrasar el manejo inicial por estar esperando un electroencefalograma, ¿no? Y no se debe demorar, por lo tanto, el tratamiento. ¿Cuándo está indicado el electroencefalograma? Cuando hay una sospecha clínica de estas iniciales que realmente no me acuerdo dónde están estas. De esta, ¿no? Síntomas motores no prominentes, ¿no? ENC. Entonces, cuando hay esta sospecha clínica de síntomas motores recientes, entonces de inicio o pacientes con riesgo elevado de esto, se sospecha de estatus convulsivo sutil tras un estatus convulsivo, ¿no? Pacientes con estatus convulsivo generalizado, tónico clónico, que no recupera el grado de conciencia dentro de los 30 minutos posteriores a la administración del tratamiento anticonvulsivante. Hay que hacer una monitorización de la respuesta al tratamiento en el electroencefalograma refractario, en el estatus convulsivo refractario y otros cuadros de ENC, ¿no? Hay que hacer una distinción entre eventos epilépticos y no epilépticos. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? Mantener las funciones vitales, finalizar las crisis, tanto clínicas como eléctricas, diagnóstico y tratamiento inicial de las causas potencialmente mortales, por ejemplo, hipoglucemia, intoxicaciones, meningitis, lesiones cerebrales ocupantes de espacio, por ejemplo, hemorragia, tumores, etcétera. Evitar recurrencias, minimizar complicaciones derivadas del tratamiento, evaluar y tratar las causas subyacentes. Lo que recomiendan casi todas las guías ya que este estatus convulsivo, por ejemplo, en España dice que en emergencia consideran una causa frecuente, eh, donde tienen que, digamos, tratar de solucionar el problema. Ellos recomiendan siempre el uso de benzodiazepinas, ¿no? El lorazepam endovenoso, 0.1 miligramos por kilo hasta 4 miligramos por dosis, puede repetirse en 5 a 10 minutos si no se da la convulsión. Los efectos adversos de estos medicamentos pueden ser hipotensión, depresión respiratoria, ¿no? Ahora, lo que ellos recomiendan es diluir uno en uno con solución salina endovenosa, ¿no? Ahora, el diazepam, que es otro benzodiazepínico, también endovenoso, 0.15 a 0.2 miligramos por kilo, hasta 10 miligramos por dosis, y esto puede repetirse cada 5 minutos, ¿no? También se puede usar el uso de diazepam por vía rectal, de 0.2 a 0.5 miligramos kilo, hasta 20 miligramos, ¿no? También el efecto colateral o adverso es hipotensión y depresión respiratoria. Lo que sí es de corta duración, el metabolito activo. El midazolam puede ser de uso intramuscular, 5 miligramos, si el paciente pesa entre 13 a 40 kilos, y de 10 miligramos si pesa mayor de 40 kilos. O también 0.3 miligramos kilo hasta 10 miligramos, ¿no? O 0.2 miligramos kilo y oral 0.5 miligramos kilo. También los efectos colaterales son igual, ¿no? Hipotensión y depresión respiratoria. También el metabolito activo de este medicamento se elimina rápidamente por la vía renal. Entonces acá dice que también se puede usar la vía intranasal, ¿no? 0.2 miligramos kilo en el caso de midazolam
igual, ¿no? Inhalatorio, igual que endovenoso. Medicamentos de terapia en la fase secundaria, ¿no? El control urgente. Entonces, una vez que hemos usado las benzodiazepinas y le hemos repetido las dosis, podemos usar ya la fenitoína, ¿no? El levetiracetam, el fenobarbital o ácido valproico. Las dosis recomendadas están en este cuadro. La fenitoína, 20 miligramos kilo. Puede darse, dice, una dosis adicional de 5 a 10 miligramos kilo. También los efectos son adversos, son hipotensión, arritmias, síndrome del aguante corto. Entonces hay que tener en cuenta que la fenitoína solo es compatible en solución salina, ¿no? Y la fórmula endovenosa contiene también propilenglicol. El levetiracetam endovenoso también 20-60 miligramos kilo. Efecto adverso, la agresión. Y hay una mínima interacción de la droga, no se metaboliza en el hígado. El fenobarbital, y ustedes ya conocen la dosis, 15 a 20 miligramos kilo. Igualmente se puede adicionar 5 a 10 miligramos kilo, un poco más. Igualmente hay hipotensión y depresión respiratoria como efecto colateral. Y la fórmula endovenosa contiene también propilenglicol. El ácido valproico endovenoso, 20 a 40 miligramos kilo. Puede adicionarse también 20 miligramos kilo, ¿no? El efecto colateral es que puede producir hiperamonemia, pancreatitis, trombocitopenia y es hepatotóxico. Otras consideraciones puede elegirse si hay epilepsia generalizada, evitar cuando hay una falla o un daño hepático, ¿no? Eh, y sobre todo en mayores de 2 años de edad, en menores de 2 años. Perdón. En el estatus epiléptico refractario, ¿no? Lo que sugieren es utilizar antiepilépticos en infusión. Si el primer fármaco en infusión falla, hay que cambiar a diferente medicamento. Recomendados para infusión continua son el midazolam, estos son ya anestésicos, ¿no? Midazolam, propofol, bueno, y también el fenobarbital. En algunos países también se usa el tiopental. El midazolam en bolo, 0.1 miligramos por kilo, seguido de una infusión de 2 microgramos kilo minuto. La tasa de infusión puede titularse hasta alcanzar el efecto máximo de 24 microgramos kilo minuto. Un estudio encontró que el propofol en infusión es más efectivo que el tiopental, ¿no? Sin embargo, su uso prolongado, cuando se usa el propofol por un tiempo mayor de 48, se puede asociar con un síndrome de infusión de propofol que se caracteriza por acidosis metabólica, colapso circulatorio, arritmias cardíacas y rhabdomiólisis. Se considera relativamente seguro a tasas de infusión de hasta 2 a 4 miligramos kilo hora, pero de corta duración. Ahora, existe un acuerdo universal en que la anestesia general es la columna vertebral del tratamiento de la estatus convulsivo, sobre todo este tipo súper refractario, ¿no? Pero no hay convenio en el anestésico, o sea, no se ponen de acuerdo cuál de ellos es el más efectivo. La ketamina también es un anestésico en infusión alternativo. ¿Cómo actúa este? Antagonizando la acción del receptor N-metil de aspartato, no es cardiopresor y no causa hipotensión. Otros agentes tales como el clormetiazol se están usando en Europa, en el Reino Unido, pero estos fármacos aún no están disponibles digamos, en el resto de la Unión Europea, ¿no? Entonces, las conclusiones son de que las crisis prolongadas se asocian con hipoxia cerebral, hipoglicemia, hipercapnia, acidosis respiratoria láctica y metabólica. El control inmediato del estatus convulsivo y la detección oportuna de la causa son fundamentales, pues van a repercutir directamente en su morbimortalidad. Las secuelas neurológicas pueden ser muy diversas, sin embargo, predominan las de la esfera cognitiva. Podemos encontrar también secuelas motoras, sensoriales, etc.
En cuanto a la incidencia, la incidencia anual de este estatus convulsivo en niños varía de 10 a 73 por 100.000, ¿no? Por 100.000 niños, siendo mayor en menores de 2 años, 135 a 156 por 100.000. La incidencia de este estatus convulsivo es bimodal, con picos en la infancia y en mayores también de 60 años. La mortalidad se estima en menos del 3% en niños, pero hasta 30% en adultos, por lo que el objetivo de la terapia es la rápida terminación de la actividad convulsiva clínica y eléctrica para decir que el paciente está controlado, ¿no? Tratamientos más efectivos han reducido la tasa de mortalidad en niños entre 1 y 5%. Sin embargo, este trastorno puede asociarse con morbilidad significativa, incluyendo epilepsia, desórdenes motoros y anomalías cognitivas en aproximadamente 25% de los niños afectados. El estatus convulsivo es un signo de un desorden agudo cerebral subyacente. Bueno, eso es todo lo que les quería hablar del estatus epiléptico. ¿Alguna pregunta? Bueno, estas clases teóricas, a la clase B ya las he puesto en el Blackboard y la delegada de la clase A ya se la mandé ayer. ¿Sí? Sí, doctora. Ahora la delegada de la clase B tiene que mandarle los seminarios en PDF de los de la clase B a la delegada de la clase A para que los cuelen en el Blackboard de la clase A. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, ya. Entonces vamos a hablar ahora sobre, bueno, sobre el COVID y también sobre ¿cómo se llama? La reacción inflamatoria multisistémica que se puede presentar en los niños que han sufrido COVID. ¿Ya? ¿Están viendo? Sí, doctora. Sí se ve. ¿Descansamos o seguimos nomás? Seguimos nomás. Entonces. Sí, doctora. Podemos continuar, doctora. Gracias. ¿Qué? Podemos continuar, doctora. Gracias. Ya, vamos a agrandar un poquito esto. Entonces vamos a empezar con esta enfermedad que hasta cierto punto ha sido emergente, ¿no? Que nadie sabía cómo se iba a tratar y qué secuelas en el futuro también podrían dejar, no lo sabemos. Entonces, estos son los últimos estudios que he encontrado, no he encontrado otra literatura más reciente. En los libros de texto no hay, ¿no? Entonces, el 24 de enero en la revista Lancet publica una serie de 41 pacientes de Wuhan, pero acá no se documentaron si hubo pacientes pediátricos. En Shanghái, en la revista Kayet, publica el primer paciente pediátrico el 2 de febrero de 2020. Ahora, actualmente, esto fue una publicación del 2021. Habían ya 21, perdón, había ya 21 publicaciones en las que se describían el cuadro en niños pediátricos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud calculó con los datos de 7 estudios publicados que había un periodo de incubación con mediana de 5 a 6 días, un rango de 0 a 14 días. Este es un estudio del
de un estudio de niños pediátricos del Centro de Control y Prevención de la Enfermedad en la China, el 16 de agosto de enero al 16 de agosto del 2020, ¿no? Estudiaron ellos 731 pacientes, de los cuales 34% fueron confirmados con laboratorio y habían otros pacientes también de estos 2.143, que eran 1.412, que equivalía al 65.9%, que fueron solamente considerados casos sospechosos. 1.213 casos eran hombres que siempre había digamos, una mayor predisposición a sufrir la enfermedad de los varones, ¿no? También eso se ha visto en los adultos, pero la diferencia no era mucho. En los hombres había 56.6% y el rango de edad era de 1.5 meses, o sea, año y medio, hasta 17 años. De los 2.143 casos de este estudio chino, solo hubo un muerto. Y casos severos y que llegaron a un estado crítico, una unidad de cuidados intensivos, pues casi 6%, 5.9%, ¿no? Entonces se llegó prácticamente al consenso de que niños de todas las edades son susceptibles a sufrir infección por este virus de SARS-CoV-2 o COVID-19 conocido, ¿no? Más del 90% de estos pacientes pediátricos generalmente eran asintomáticos o si no también podían ser leves o moderados. Comparados con pacientes adultos, la incidencia es mucho más baja, ¿no? Las manifestaciones clínicas son menos severas y la tasa de fatalidad es más baja respecto a los pacientes adultos. Y lógicamente, ¿cómo se contagiaron con estos niños? Por haber estado en contacto directo con casos positivos, ¿no? Entonces, ¿cómo se definía, no? Para pensar que estos niños podían ser COVID, ¿no? Cualquiera de las personas de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas, por ejemplo, tos, fiebre o cefalea, o acompañados de al menos uno de los siguientes signos, por ejemplo, dificultad respiratoria, artralgias, mialgias, dolor faríngeo, rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico. Estos eran digamos, los parámetros iniciales para considerar, ¿no? Entonces, acá tenemos hasta cierto punto la fisiopatología de esta infección, la fuga vascular y el edema pulmonar en pacientes con SARS-CoV-2, ¿no? Entonces decían que el virus puede afectar directamente a las células endoteliales, que es la CE, ¿no? Ya que detectaron que las células endoteliales infectadas con este virus de SARS-CoV-2 en varios órganos de pacientes fallecidos, estas células endoteliales exhibieron endotelitis generalizada, caracterizada por disfunción de las células endoteliales, lisis y muerte. Entonces, para ingresar a las células, el SARS-CoV-2 se une, ¿no? al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la AC2, ¿no? Para después hablar solamente de AC2. AC2, recuerden que es la enzima convertidora de angiotensina 2, lo que va a perjudicar la actividad de esta AC2. ¿Qué cosa hace esta enzima? Contrarresta los vasopresores de angiotensina, ¿no? La actividad reducida de los AC2 activa indirectamente la vía de calicreína, bradiquinina, entonces esto va a hacer que aumente la permeabilidad vascular. Entonces, los neutrófilos activados reclutados producen mediadores histotóxicos que incluyen especies reactivas de oxígeno, ROS, especies reactivas de oxígeno. Las células inmunes conducen a una mayor contractibilidad de las células endoteliales
y al aflojamiento de las uniones interendoteliales, ¿no? Y a su vez esta separa las células endoteliales, lo que lleva a brechas, ¿no? Interendoteliales, donde es fácil que pueda penetrar este virus. Las citocinas, interleuquina 3, el factor de necrosis tumoral, activan las glucuronidasas que degradan el glucocálix, pero también regulan el alza del ácido hialurónico sin tasa, lo que va a aumentar la deposición de ácido hialurónico en la matriz extracelular, promoviendo la retención de líquidos, ¿no? De manera sinérgica, todos juntos van a conducir a una mayor permeabilidad vascular y fuga vascular, y provocando todo esto un círculo vicioso. Esta fuga vascular se va producido en esas uniones endoteliales que como que se rompen, que se separan, conocido como las brechas interendoteliales, ¿no? Entonces, en la etapa 1, leve o infección primaria, se va a transmitir esta enfermedad por gotitas, ¿no? Vía respiratoria o por contacto directo, produciendo la inoculación del virus en la mucosa respiratoria, donde el SARS-CoV-2, mediante la proteína de membrana S, se va a unir a los receptores de esta enzima convertidora de angiotensina 2. Mediante la proteína de membrana S se une al receptor, ¿no? La mayoría de los pacientes logran contener la infección en este punto, dando lugar a consecuencia a una enfermedad autolimitada leve con pronóstico excelente. Los síntomas leves son inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, fiebre, tos seca. Y bueno, el periodo de incubación es de 2 a 14 días. En la etapa 2, ¿no? Moderada o con compromiso ya pulmonar, el virus alcanza ya el tracto respiratorio inferior, generando inflamación localizada. Patológicamente, a nivel pulmonar se observa daño bilateral difuso, exudados fibromixoides, formación de membrana hialina, infiltrados inflamatorios intersticiales, van a aumentar los linfocitos, los espacios intraalveolares son sincicios multinucleares, ¿no? Acá vamos a tratar de, bueno, no puedo agrandar. En la etapa 2 también vamos a ver. En la clínica vamos a tener tos, fiebre, posible desarrollo de hipoxia, lo que diferencia de la etapa 2, 2A de la 2B, ¿no? También van a haber alteraciones del estudio imagenológico y del laboratorio compatibles con neumonía viral. En esta etapa, la mayoría de los pacientes pues requieren hospitalización. Ahora, ¿qué pasa en la etapa 3? En la etapa 3 o etapa grave va a haber una hiperinflamación sistémica, ¿no? Una minoría de pacientes pasará a esta etapa, que se manifiesta ya como un síndrome de hiperinflamación, ¿no? ¿Cómo le llaman? La reacción inflamatoria sistémica, ¿no? Puede ser extrapulmonar, la cual se divide en 2 fases: respuesta inflamatoria primaria y una respuesta inflamatoria secundaria. En la respuesta inflamatoria primaria, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto ocurre de forma temprana, posterior a la infección, y sus características son replicación viral rápida y activa, puede haber apoptosis masiva de células epiteliales y endoteliales, ¿no? Con la consiguiente fuga vascular y liberación de citoquinas y quimioquinas, ¿no? Proinflamatorias, causando piroptosis, ¿no? O sea, también que es un tipo de muerte celular, ¿no? Esto se ve sobre todo en macrófagos y linfocitos. Hay una linfopenia periférica marcada. En la respuesta inflamatoria primaria también hay una desregulación, ¿no? De esta enzima convertidora de angiotensina 2.
producida por a causa de la proteína S de la membrana del SARS-CoV-2, ¿no? Lo que va a llevar a una disfunción del sistema renina-angiotensina con amplificación de la inflamación y permeabilidad, ¿no? Y la permeabilidad vascular produciendo también edema pulmonar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la respuesta inflamatoria secundaria? Va a iniciar con la generación de inmunidad adaptativa y aparición de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Siendo uno de los más importantes la IgG, anti-S, ¿no? O sea, ante esta proteína que produce el SARS-CoV, ¿no? Este virus. Lo que va a producir un daño pulmonar persistente, incrementando el riesgo de muerte. La IgG anti-S va a alterar la polaridad de los macrófagos, promoviendo la producción de MPC-1 y de la interleuquina 8 a nivel pulmonar. ¿Qué cosa es la MPC-1? La MPC-1 es una proteína quimioatrayente de monocitos, ¿no? El inicio de esta actividad inflamatoria parece estar mediada por la unión del complejo formado por la IgG más anti-S más el virus, ¿no? Con el receptor FC de macrófagos. Ahora, ¿qué cosa es este receptor FC de macrófagos? No es otra cosa que, digamos, una proteína que se encuentra en la superficie de las células que contribuye a una función, digamos, protectora del sistema inmunológico, ¿no? Eso es el FC de macrófagos. Entonces, al bloquear la FC, reduce la producción de citoquinas inflamatorias, pero va a activar la vía clásica del complemento, llevando a mayor daño celular, ¿no? Acá, lo que les he dicho está acá bien clarito en este cuadro. Entonces, el virus entra por vía respiratoria, baja al tracto respiratorio inferior, si hay una viremia leve, bueno, el paciente va a ser asintomático. Si sigue, digamos, bajando pues a la vía inferior, va a haber la producción de inmunoglobulina G anti-S, ¿no? Acá va a haber toda la sobreactivación de las células T, de la desregulación de esta enzima convertidora de angiotensina 2, va a disfunción del sistema de renina-angiotensina, la tormenta de citoquinas, ¿no? Que va a contribuir a la tormenta de citoquinas. Esta disfunción del sistema renina-angiotensina va a aumentar la permeabilidad vascular y va a haber edema pulmonar, ¿no? Y esta tormenta de citoquinas, el edema pulmonar, va a condicionar un síndrome de dificultad respiratoria severo que si no es controlado pues lleva a la muerte, ¿no? Igual acá, ¿no? La producción de de esta unión de el anticuerpo, ¿no? De la IgG contra esta proteína S, que va a producir toda esta cascada también, ¿no? Sepsis viral, etcétera, daño y la muerte. Este cuadrito es interesante. Entonces, acá también es un resumen, ¿no? De la etapa 1, como les digo, de la fase inicial, de la etapa 2, que tiene 2A y 2B, 2B es cuando ya hay hipoxia, ¿no? O sea, más avanzado. Y en los 2A todavía no hay hipoxia. Y la etapa 3 ya de acá, donde se ve toda la cascada inflamatoria. Y acá tenemos, ¿no? Todos los síntomas. Entonces, digamos, síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, ¿no? Fue recién, digamos, diagnosticado o estudiado. Si la epidemia empezó, por decir, en enero, creo, diciembre, enero, en Wuhan. El 27 de abril ya puso en alerta por la presencia de estos cuadros de síndrome de inflamatorio multisistémico en niños, a consecuencia del COVID.
en Italia y el Reino Unido. Se encontraron 230 pacientes reportados en la Unión Europea. Ustedes ya saben que el Reino Unido no pertenece a la Unión Europea, ¿no? Entonces, 230 pacientes reportados en Unión Europea y en Reino Unido 85%, ¿no? No, claro. Y 85% en Estados Unidos, en Nueva York. Esta enfermedad de la reacción inflamatoria multisistémica en pediatría recuerda mucho a la enfermedad de Kawasaki, ¿no? O también entra en el diagnóstico diferencial en síndrome de shock tóxico por las toxinas producidas tanto por el estreptococo como el estafilococo, ¿no? Entonces también se le llama choque hiperinflamatorio pediátrico, es de síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces vamos a encontrar niños con fiebre persistente e inflamación, ¿no? Va a haber neutrofilia, PCR elevado, acompañados de linfopenia, con evidencia ya de disfunción orgánica. Hay signos de choque, de afección cardíaca, pulmonar, renal, gastrointestinal y neurológico, con o sin datos de enfermedad de Kawasaki. Como les digo, hay que excluir sepsis bacteriana o síndrome de shock tóxico producido por el estreptococo o el estafilo. La PCR positivo o negativo a SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, a quienes considera que incluidos en este síndrome de inflamatorio multisistémica, bueno, eso depende del país donde se estudie, ¿no? En algunos países, que ya pues, en otro cuadrito les voy a mostrar, se consideran que pertenecen a la edad pediátrica todos los hasta menores de 21 años. En otros países, menores de 18 años, ¿no? Y en otros menores de 19, me parece. Entonces hay evidencia de fiebre, evidencia laboratorial de inflamación, con evidencia de enfermedad severa requiriendo hospitalización, ¿no? Y que involucra, digamos, falla de más de 2 órganos, ¿no? O sistemas. Y que haya un antecedente de una infección reciente de SARS-CoV-2 o que tenga una PCR positiva, serología, antígeno o exposición a COVID reciente, e incluso 4 semanas previa al inicio de este cuadro, ¿no? Hay cuadros que se presentan, digamos, generalmente 4 semanas después de haber presentado esta infección por COVID. Bueno, y hay otros que depende de la inmunidad del paciente, se presentaban más precozmente, ¿no? Esto es lo que les decía. Los criterios para definir o incluir estos síndromes de inflamación multisistémica pediátrico asociado a COVID, primero la fiebre y la edad, ¿no? Por ejemplo, en el Royal College, que es en el Reino Unido, o sea, en Inglaterra, tenía que haber una fiebre mayor de 38.5 grados centígrados, ¿no? Claro, no especifica por cuántos días. Y presente en niños, no especifican la edad tampoco, ¿no? Ahora, según la OMS, tenía que haber fiebre mayor de 38.5 grados, pero más de 3 días. Y que tenía que ser en niños, ¿no? Acá considera la OMS hasta los 19 años. Ahora, en el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, pues tenía que haber antecedente de fiebre de 38 grados centígrados durante más de 24 horas. Aquí la etapa pediátrica la consideran hasta los menores de 21 años. En la clínica, según los Royal College, tenía que haber hipotensión, gran necesidad de oxígeno. En los niños es característica casi el dolor abdominal, la diarrea, ¿no? O sea, cuadro gastrointestinal a diferencia del adulto. También podía haber tos, cefalea, adenopatías, vómitos, rash. Según la OMS, tenía que haber 2 o más síntomas, ¿no? Puede ser rash, conjuntivitis, inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, afectación cardíaca, coagulopatía o problema gastrointestinal. Es por eso, con estas características, hicieron la posibilidad de que este cuadro podría ser un Kawasaki también. Y por eso lo llamaron algunos Kawasaki Light. O sea que no tenía todo lo del Kawasaki, pero
se semejaban, ¿no? En cuanto a los americanos, o sea, Estados Unidos, decían que era una enfermedad grave que requería hospitalización, podía haber falla cardíaca, renal, respiratoria, hematológica, gastrointestinal, dermatológica o neurológica. Y el manejo era, digamos, multidisciplinario, ¿no? En cuanto a la afectación a órganos, tenía que haber, según los ingleses, disfunción de uno o más órganos, ¿no? La OMS, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, más que todo problemas cardíacos. Y según los americanos, disfunción de dos o más órganos, ¿no? En cuanto al estudio laboratorial, los reactantes de fase agudo, los ingleses decían que tenían que tener PCR positivo, tenía que haber neutrofilia y linfopenia. La OMS también el PCR positivo, la procalcitonina y la velocidad de sedimentación glomerular. Y los americanos puede haber uno de estos, PCR, procalcitonina o velocidad de sedimentación, alteración del fibrinógeno, del dímero D, la ferritina, interleuquina 6, ¿no? La deshidrogenasa láctica, neutrofilia, linfopenia y también hipoalbuminemia, ¿no? En las pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2, los ingleses decían que el PCR puede ser positivo o negativo. La OMS, PCR, serología o la PBA antígeno más o PB contacto con pacientes con COVID, ¿no? Probable, ¿no? Probable. PCR, serología, probable. Antígeno. Igualmente los americanos puede ser que tuviesen PCR, ¿no? O la prueba de antígeno a SARS-CoV-2 podía ser positiva 4 semanas antes de los síntomas, ¿no? Este es un estudio en niños, ¿no? En Estados Unidos, que fue publicado en julio de 2020. Bueno, sobre este cuadro de proceso inflamatorio multisistémico por relación a COVID, ¿no? Por ejemplo, en la clínica, los sistemas más afectados en el nivel 1, o sea, cuando era un cuadro leve, era el cardiovascular y el gastrointestinal. En la clase 2, el respiratorio. En la clase 3, el mucocutáneo. La PCR, de estos 570 pacientes que estudiaron, uno tenía, digamos, PCR positivo, ¿no? En el tipo 2, 142 tuvieron positivo. Y en la clase 3, solo 4%. En cuanto a la serología, 138 pacientes tuvieron, que era el 68%, bueno, estaban positivos, en el clase 2 prácticamente negativo. Y en el mucocutáneo, 125, que era el 65%, estaban positivos. La mortalidad generalmente fue más alta, como ustedes lo ven, cuando había compromiso de cuadro respiratorio, ¿no? Habían 9 pacientes que fallecieron, que era el 5.3%. Cuando había lesiones a nivel mucocutáneo, bueno, no murió nadie. Y da en años, ¿no? En el nivel 1 estaban incluidos 9 pacientes, que el rango era de 6 a 13. En la clase 2 habían 10 pacientes en rango de 5 a 15. Y en la clase 3, 6, de rango de 3 a 10, ¿no? Este es otro estudio también que fue publicado por la revista JAMA, que abarcaron 58 niños, ¿no? Con este proceso inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2.
Más bien acá eso prácticamente fue un estudio bien amplio en 8 hospitales, ¿no? Que abarcó 58 pacientes. A ver, ¿dónde está? Entonces, tuvieron un PCR positivo para SARS-CoV-2, 26%, y IgG positivo para SARS-CoV-2, 87%. Todos los pacientes, o sea, los 58 pacientes, tuvieron fiebre, vómitos el 45%, dolor abdominal el 53%, diarrea 52%, exantema 52%, conjuntivitis un 45%, 29 presentaron choque y mayor elevación de PCR. Acá, como ustedes ven, conforme han pasado los meses desde que apareció estos pacientes que fue en abril, los primeros estudiados, me parece, ya se van afinando, ¿no? Van afinando el cuadro y los niños siempre más problemas gastrointestinales han tenido, ¿no? Por la fiebre. Y después ya exantema, conjuntivitis. Entonces, como les decía, lo que afecta más este síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID es una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Esto, de acuerdo, como les digo, se han ido afinando los estudios y la experiencia global. Se han descrito los primeros casos de enfermedad inflamatoria intestinal que tienen asociado con SARS-CoV-2. Lógicamente, estos cuadros son menos graves que en adultos. El SARS-CoV-2 ingresa a las células a través del receptor de la enzima convertidora en angiotensina 2, que se expresa abundantemente en las células pulmonares, la cavidad oral y el tracto gastrointestinal. Las presentaciones graves se asocian a niveles elevados de citocinas, ¿no? Las quimiosinas, la interleuquina 6, la linfopenia, niveles elevados de PCR, ferritina y DHL, ¿no? Este es otro estudio, ¿no? Donde los síntomas gastrointestinales se presentaron principalmente en este cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Esto es un estudio de 44 casos. De estos 44 pacientes caucásicos fue el 20.5%, o sea, raza blanca, ¿no? Hispanos fueron 15, que equivale al 3%, y no reportados 11, el 25%. ¿Qué problemas había? Había adenitis, colecistitis, acalculosa, ¿no? Sin cálculos. Y también había citis. Manifestaciones gastrointestinales en 37 pacientes, que son 84.1. Entonces, este es un esquema de lo que producen lo que puede producir este síndrome inflamatorio sistémico producido relacionado con el COVID-2, ¿no? El SARS-CoV-2 o COVID-19. Vemos, puede haber problema conjuntival, vulvar, un 89%, la lengua roja, en un 59%, que eso también se presenta en el SARS-CoV, en el Kawasaki. Puede haber alteraciones neurológicas o signos neurológicas en un 31%. Hay adenopatías cervicales y mesentéricas en un 60%. Es por eso que muchas veces ustedes saben, ¿no? Cuando hay una adenitis mesentérica, por decir, entra en el diagnóstico diferencial de un cuadro peritoneal que vendría a ser un apéndice, ¿no? Apendicitis. Entonces, también se pensaba que podía haber apendicitis por esta adenitis mesentérica, ¿no? Puede haber un rash en la piel en un 57%,
signos respiratorios 34%, ¿no? Y una disfunción del ventrículo izquierdo, más o menos en un 100%, ¿no? Con shock en 68%, que vayan a requerir una circulación extracorpórea, 28.6%, pueden producir una dilatación coronaria, el 17%, una pericarditis, el 8%. Y los problemas digestivos, náuseas, diarrea, ¿no? Como les decía, cuando había este cuadro de adenitis mesentérica, bueno, muchas veces estos pacientes han entrado a una laparoscopía exploratoria pensando que era un cuadro de apendicitis, ¿no? Y fiebre, lógicamente, por más de 4 días, acompañado de astenia, más que todo en el 100% de casos, ¿no? Y en promedio de la edad fue de 10 años. Entonces acá tenemos una diferencia entre el Kawasaki y el COVID-19. Entonces, en el Kawasaki hay más, pues, problema cardíaco, ¿no? Hay dilatación coronaria, pericarditis, miocarditis, etcétera, etcétera. Y también está esto que le decía de la lengua roja, ¿no? Conjuntivitis también hay acá, ¿no? Y problemas de la piel y gastrointestinal, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial de esta reacción inflamatoria multisistémica producida por el COVID es shock séptico, ¿no? Producido por bacterias. Una infección viral que puede ser por enterovirus, sarampión o adenovirus. Un abdomen agudo quirúrgico, por eso que le decía de la adenitis mesentérica. Un síndrome tóxico, una miocarditis de otras causas y enfermedad de Kawasaki que no esté relacionada con la presencia de COVID. Hipersensibilidad a drogas también puede producir todos estos cuadros y una enfermedad reumática, ¿no? Artritis reumatoide juvenil o síndrome de activación macrofágica. Acá tenemos nuevamente las diferencias entre este síndrome de inflamatorio multisistémica por COVID versus el Kawasaki. Este es el síndrome inflamatorio post-COVID y este es el Kawasaki, ¿no? Generalmente en el inflamatorio post-COVID el rango de edad es mucho mayor, ¿no? Mayor rango etario. En el Kawasaki es menor de 5 años, ¿no? Predominan en los niños en el síndrome inflamatorio, ya les he dicho, gastrointestinales y neurológicos. El shock se presenta con mayor frecuencia, también hay disfunción cardíaca y laboratorio linfopenia, la plaquetopenia y PCR. En el Kawasaki, más característicos son los labios rojos, agrietados, la lengua de fresa, edema de manos y pies, inyección conjuntival, adenopatía cervical y la erupción cutánea, ¿no? Fuera del problema. Dentro de los exámenes laboratorios que tenemos que pedir, primero hay que descartar que hay una coinfección agregada, ¿no? Por ejemplo, bueno, como ya les decía, infecciones virales o bacterianas, shocks tóxicos, etc. O sea que tratar de ir haciendo un diagnóstico diferencial, sobre todo en los pacientes que están graves. En el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar linfopenia en el 40% de los casos, con neutrofilia, ¿no? Y neutropenia con coinfección bacteriana. La proteína C reactiva generalmente está elevada, igual que la velocidad de sedimentación o la procalcitonina. Cuando estos están demasiado elevados, pues hay que sospechar de que hay un cuadro agregado, ¿no? Puede haber también alteraciones del fibrinógeno, del dímero D, del tiempo de protrombina y el tiempo de trombina parcial y aumento de la DHA, o sea, de la deshidrogenasa láctica. Cuando hay problema cardíaco, lógicamente aumenta la troponina, ¿no?
Y también aumenta el ProBNP, que no es otra cosa que un péptido natriurético cerebral. Esto se usa para diferenciar, sobre todo cuando hay insuficiencia cardíaca. Y hay otros estudios que podemos hacer, los niveles de interleuquina 6, las pruebas de función hepática, el dosaje de albúmina, de sodio, electrocardiograma y una tomografía cardiopulmonar. Esto es estas características de un shock tóxico que puede ser confundir con este síndrome inflamatorio multisistémico producido por el estreptococo o también por el estafilococo, ¿no? Entonces, manifestaciones de este shock tóxico van a ser fiebre, temperatura que generalmente está mayor de 38.9 grados centígrados. Hay un rash también difuso macular con eritrodermia. Hay también una descamación, unas 2 semanas después, ¿no?, de haber presentado el rash. Puede haber hipotensión sistólica, ¿no? Menor que o igual a 90 milímetros de mercurio para adultos o menor a estos, de acuerdo, bueno, los niños generalmente nos basamos en estas curvas, ¿no? Los percentiles, tal edad, cuál es lo normal entre el percentil, etc. Ya cuando ya pasan de 16 años, bueno, tienen los mismos parámetros que un adulto, ¿no? Ahora, para el desarrollo de este cuadro multisistémico, tiene que afectarse varios órganos, ¿no? Puede ser gastrointestinal, caracterizado por vómito o diarrea, ¿no? O puede ser también muscular, severa, con mialgias, creatinina, creatina hiposmognasa está también elevada, ¿no? En la membrana mucosa, ya sea vaginal o orofaringea, hay una hiperemia conjuntival también. Renal, ¿no? Aumenta todos los cuerpos nitrogenados o hay azoemia, ¿no? Bueno, aumenta la urea, la creatinina y puede haber un sedimento urinario patológico, ¿no? Con piuria. También puede haber alteraciones hepáticas con aumento de las bilirrubinas totales, de la TGA y de la TGP, ¿no? Hematológicamente también puede haber una disminución de plaquetas menor de 100.000 por milímetro cúbico. Y en el sistema nervioso central hay una desorientación y puede haber alteraciones focales, ¿no?, neurológicas, etc. Entonces, el tratamiento inicial tenemos que dar adrenalina o noradrenalina y también dar una asistencia respiratoria mecánica, ¿no? ARM significa en este cuadro asistencia respiratoria mecánica. Dentro de los antibióticos, pues vamos a usar ceftriaxona, vancomicina o clindamicina. Y anticoagulación, enoxaparina, 0.5 miligramos kilo, dosis cada 12 horas. Dentro de las inmunomoduladores, podemos usar la gamma globulina, 2 gramos por kilo, dexametasona, 3 miligramos por día, la aspirina, 50 miligramos kilo día. ¿Qué va a pasar cuando en las primeras horas, de las primeras 36 horas de este cuadro, ya les he manifestado, puede dar fiebre clínica e inflamación? Respuesta al tratamiento inicial a las 36 horas. Si hay mala respuesta al tratamiento inicial, hay que hacer
usar la segunda dosis de gamma globulina, ¿no? A ver. Acá lo que les decía, ¿no? El tratamiento inicial podemos dar acá los inmunomoduladores de gamma globulina, corticoides. Entonces, si no hay una buena respuesta, podemos dar, en estas 36 horas iniciales, podemos dar una segunda dosis de gamma globulina. Causa de shock. Puede ser un shock hipovolémico, cardiogénico o vasopléjico. Generalmente, lo más frecuente es un shock caliente, ¿no? Entonces, shock, este es otro estudio que publicado por Lancet también en julio del 2020, ¿no? Donde este cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico asociado al SARS-CoV-2, este fue un estudio multicéntrico observacional en el Reino Unido. La edad fueron 78 pacientes. La edad media de estos niños fue 11. El 78% no tenían enfermedad previa. Presentaron shock 68 pacientes, que era el 87%. De estos, un shock caliente, el 71%, que eran 51 pacientes, y un shock frío, 13 pacientes, que le equivalía al 17%. Entonces, estos pacientes que presentaron shock tuvieron que recurrir a un soporte cardiovascular, una expansión de volumen y el uso de inotrópicos, ¿no? En la evolución, días de internamiento, un promedio de 5. 3 pacientes hicieron trombosis, 18 pacientes aneurisma coronario y 2 pacientes fallecieron. En cuanto al soporte respiratorio, de estos 78 pacientes, en 12 pacientes, que fue el 15%, no necesitaron ningún tipo de aporte respiratorio. 12 pacientes, que fue también el 15%, necesitaron oxígeno. Y 13 pacientes, que es el 17%, necesitaron una cánula nasal de alto flujo. 5 pacientes, que es el 6%, necesitaron ventilación no invasiva. Y el 36 pacientes, que es el 46%, necesitaron pues un apoyo respiratorio de tipo ventilación mecánica. Esto es otro estudio también en Nueva York. 99 pacientes confirmados, 79 pacientes ingresaron a unidad de cuidados intensivos dentro del primer día de internación. En el 61% necesitaron la aplicación de vasopresores, 4% necesitaron, ¿cómo se dice esto? La circulación extracorpórea, 10% ventilación mecánica de apoyo, 2 murieron, que equivale al 2%, no recibieron tratamiento inmunomodulador y 9 pacientes presentaron neurisma coronario. En cuanto al tratamiento de anticoagulación y antiagregación, para evitar los trastornos de la cascada de coagulación que se presentan en estos cuadros de reacción inflamatoria multisistémica, tormenta de citoquinas que dicen, ¿no? El dímero D se encontró elevado, el fibrinógeno también elevado, y había un efecto variable en las plaquetas. La tasa de trombosis reportada en niños con enfermedad severa asociada a COVID es lógicamente menor que la de los adultos. Consenso, ¿no? Es un consenso basado en la clínica, ¿no? Para usar, cuando no usar anticoagulantes, ¿no? Trombo en niños, ¿no? Hospitalizados por COVID-19. La profilaxis de anticoagulación puede usarse para disminuir los factores de riesgo de trombosis. También se puede utilizar cuando el dímero D está elevado 5 veces lo normal. Y en los cuadros de insuficiencia renal aguda, que están sin contraindicación.
Las recomendaciones para el manejo inicial del síndrome inflamatorio multisistémico relacionado temporalmente al COVID-19 en niños y adolescentes. Se considera riesgo de trombosis bajo el niño que está crítico, pero sin signo de hiperinflamación. Entonces se puede usar acá la heparina de bajo peso molecular cada 12 horas, ¿no? O la enoxaparina, que es la anti-XA, ¿no? 0.3 a 0.5 micras por mililitro. Si tiene un paciente un riesgo de trombosis alto y está crítico, ya en estos ya están con signos de hiperinflamación, cuando la ferritina está mayor del 35%, ya hay antecedentes de fenómeno tromboembólico. Entonces esta heparina de bajo peso molecular se da cada 12 horas, ¿no? Y igualmente la enoxaparina, pero ya en dosis un poquito más elevadas, de 0.5 a 1 micrones por mililitro. El dímero D se considera, digamos, está elevado cuando está más de 1500 nanogramos por mililitro. La interleuquina 6 mayor de 100 picogramos por mililitro y la ferritina mayor de 500 nanogramos por mililitro. Y la PCR mayor de 150 miligramos por litro. Como les dije, este es un manejo multidisciplinario. El Colegio Americano de Reumatología también hizo una guía para estos pacientes con este síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2, o sea, cuando hay hiperinflamación. Entonces ellos también sugieren el uso de heparina de bajo peso molecular cuando hay trombosis documentada, una erisma coronaria con un score Z mayor de 10, una fracción de eyección mayor de 35, menor de 35. Perdón. Entonces también ellos pues, sugieren la aspirina a dosis antiagregante. Si hay enfermedad de Kawasaki o trombocitosis mayor de 450.000 unidades por litro, ¿no? La dosis que ellos aconsejan es de 3 a 5 miligramos kilo día, máximo 80 miligramos por día, y no dar cuando las plaquetas, digamos, están menores de 80.000. Igualmente, los reumatólogos sugerían que de primera línea debe usarse la gamma-globulina, 2 miligramos por kilo, también la metilprednisolona, 1 o 2 miligramos kilo día, y de segunda línea, bueno, puede seguir usándose la metilprednisolona ya a dosis más altas, ¿no? Al de tercera línea ya los agentes biológicos como el tocilizumab o la anakinra, ¿no? Esto ya fue una publicación de septiembre de 2020 en el Lancet. Entonces esto es prácticamente el diagnóstico, ¿no? Fiebre persistente, inflamación, neutrofilia, PCR elevada, linfopenia, evidencia de disfunción de varios órganos, shock cardíaco, trastorno respiratorio, renal, gastrointestinal o neurólogo. Y para eso tenemos que excluir todos los cuadros que puedan semejarse o sobreagregarse y que tengan una PCR positiva o negativa y antecedentes de haber estado con COVID por lo menos 4 semanas antes. Dentro de los estudios, hemograma, proteína C reactiva, urea, creatinina, electrolitos, hepatograma. También el estudio ácido básico, lactato, fibrinógeno, ferritina, dímero, troponina, NT, ProBNP. Ya les he dicho que es una proteína que tiene que ver con, para ver si hay o no insuficiencia cardíaca. También hay que ver si hay síntomas neurológicos, hacer una punción lumbar, el electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, etc.
Entonces, como le decía, es un manejo multidisciplinario que entra a tallar acá infectólogo, reumatólogo, cardiólogo, hematólogo y el médico intensivista. Entonces, acá, primera línea, no se olviden la gamma globulina, metilprednisolona y por último los agentes biológicos. Y como antiagregante planetario, y como por decir, claro, para disminuir el riesgo de trombos, el uso de heparina de bajo peso molecular cuando hay trombosis documentada, antecedente de aneurisma coronario o un score Z menor de 10, una fracción de eyección menor de 35. Y también se puede usar la heparina de bajo peso molecular como profiláctica si hay factor de riesgo de trombosis o el dímero de esta metástasis. Y cuando se sospecha que hay una infección sobregrada, bueno, hay que usar antibióticos como las extracciones, la vancomicina y la clín. Y lógicamente sí, hay que ver si no hay una enfermedad de Kawasaki asociada, ¿no? Y cuando hay trombocitosis, bueno, o sea, plaquetas elevadas, hay que usar el ácido acetilsalicílico. Entonces, las conclusiones son todos estos conocimientos que se han ido mejorando en el transcurso del tiempo con los estudios que han realizado, nos ayudaron al abordaje y tratamiento de este nuevo síndrome relacionado con el SARS-CoV-2, ¿no? Hay nuevos retos. Hay que reconocer estos cuadros de síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría y diferenciarlo de los que se parecen a la enfermedad de Kawasaki. Y el tratamiento, como hemos visto, es multidisciplinario. Que la medicina es la ciencia de la incertidumbre, como afirmó W. Osler, que la gente reaccionó en forma ambivalente y se vio lo mejor y lo peor de la condición humana, que la desigualdad en salud sigue siendo la peor de las desigualdades y esta enfermedad llegó para quedarse. Hay que dar las gracias a todos los profesionales de la salud, no solo médicos, enfermeras, técnicos, choferes, qué sé yo, porque muchos de ellos pues han muerto, ¿no? Ejerciendo su labor. Ustedes recuerdan el año hace 2 años, como Italia eran cajones y cajones, ¿no? Ecuador que decía que, que hasta en caja los enterraban, pero después salió que el Perú tenía más muertos que Ecuador. La verdad que era una cuestión ambivalente. Bueno, eso es todo lo que les quería manifestar para poder reconocer este síndrome, habría que ver la patología del SARS-CoV-2, ¿no? Este tema todavía no está escrito en los libros de texto. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. Sí, doctora. Sí, doctora, le escuchamos. Ya, entonces yo he acabado ya acá en esta fase con mis clases teóricas. Como le vuelvo a repetir, mis clases teóricas y los seminarios que han estado a mi cargo ya están cargados en el Blackboard. Y también las clases que me ha pasado la delegada de la sección A, también las he cargado ahí. Para que ustedes tengan las de la clase B, tengan la oportunidad de leer toda esta semana para su examen. Solo me falta que me pasen los seminarios que el miércoles. Me lo pasan en PDF. No se olvide también la delegada de la clase B, los seminarios los tiene que pasar a la delegada de la clase A en PDF para que los pueda cargar en... Sí. ¿Sí? Sí. Listo. Sí, doctora. Entonces no nos vemos hasta el día del examen. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Ya, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, chicocas. Hasta luego, doctora. Gracias.